Ahora, la propuesta informativa de Capital en 2024. Buenos días, les doy la bienvenida a Audiencias Capital, el espacio de opinión y participación de los y las televidentes de Capital. Gracias por acompañarnos. Hoy conversaremos sobre Ahora, la propuesta informativa de Capital en proceso constante de innovación, pensando en las necesidades de ustedes, nuestras audiencias. Desde el pasado martes 4 de junio, el informativo se emite en la señal abierta de televisión en un nuevo horario. De lunes a viernes pasó del mediodía a las 6:30 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. Durante el día, con avances e información de servicio, cubriremos los sucesos más relevantes para Bogotá región. El énfasis está centrado en las noticias, cuidando con esmero el contexto que se requiere para entender las decisiones colectivas que demandan los hechos y procesos, tanto para la administración de Bogotá como para la ciudadanía. Les invitamos a que tomen atenta nota sobre el enfoque editorial de nuestro informativo, sus objetivos y los resultados que esperamos, pensando en garantizar el derecho a la información, la libertad de expresión y la participación ciudadana en la vida de la ciudad. Ahora, que nació en 2023 como una franja de opinión con análisis de datos, pone su énfasis en 2024 en las noticias, en un formato de 30 minutos que destaca los sucesos de interés público que pasan en el momento. Ahora, en su versión 2024, es presentada por la periodista barranquillera Karen Acero. La jefatura de información está a cargo de Marta Noriega y la dirección la ha asumido el antioqueño Yamid Palacio, quien es hoy el invitado del defensor de audiencias. Veamos. Yamid, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Audiencias Capital. Gracias, Carlos Alberto. Gracias a la audiencia que a esta hora nos sintoniza en nuestro canal Capital tan querido de Bogotá. Háblanos de las razones por las cuales hubo ese cambio de horario. Pues lo fundamental, Carlos Alberto, es considerar los hábitos de los colombianos y en particular de quienes viven en Bogotá. La mayor parte de esos televidentes, de esas televidentes, todavía en el día están en sus trabajos. Sin embargo, pues para ellos y ellas tenemos unos avances informativos a lo largo del día, la mayor parte de la mañana cada hora y la mayor parte de la tarde cada hora, actualizándoles de en qué historias o en qué noticias estamos trabajando. Y el canal, sus directivas han decidido trasladar la emisión de Ahora para las 6:30 de la tarde, pensando en que a esa hora una buena parte de la audiencia ya está empezando a llegar a sus casas y tratando de inaugurar un nuevo horario, de conquistar un nuevo horario, porque no es el de las 7 tradicional del consumo de noticias nacionales, pero tampoco es el de las 8 en el que compiten otros colegas de otros canales. Entonces estamos tratando de conquistar una franja, Carlos Alberto, y seguramente vamos a contar con la lealtad y con la audiencia de muchos de nuestros televidentes de siempre de Canal Capital. Mientras otros competidores no están al aire con Noticias de Bogotá, en particular supongo el canal City TV, que sería el canal que más podría estar compitiendo con contenidos de Bogotá en horas de la noche. Exactamente, abrimos el prime time desde un poquito más temprano, desde las 6:30 de la tarde, y allí empezamos a generar contenidos de Bogotá, de la región metropolitana para nuestras audiencias, y tratamos de conquistar un nuevo espacio, porque seguramente la gente puede vernos a nosotros y ver a otra oferta informativa nacional, internacional o incluso local en otro momento de la noche. Vamos a ver cómo nos va con esa apuesta, pero obviamente para eso hay que estar midiendo siempre las audiencias, aunque ya sabe usted, Carlos Alberto, que sobre eso no hay una última palabra escrita, es decir, todavía hay un cuestionamiento muy grande a la manera en la que se miden las audiencias en Colombia. Los cambios de administración en canales públicos como Capital suelen traer consigo, y es natural que así ocurra, es además legítimo que así ocurra, algunos cambios en los enfoques editoriales. Si yo te pregunto, Yamid, ¿qué tanto cambia el enfoque editorial que había de ahora en la pasada administración a esta administración del alcalde Galán? ¿Se puede afirmar que hay cambios sustantivos o se mantiene en su esencia el espíritu con el que esa franja vio la luz pública? Mire, yo que he estado en estos dos proyectos con un mismo nombre, pero en dos administraciones distintas, tengo que decir que si hay algo que se mantenga es el respeto a la
e independencia de los periodistas y que no hay, digamos, unas ganas de manosear la información que se va a publicar. Sin embargo, evidentemente hay énfasis distintos en las dos administraciones. En la anterior gerencia quiso que ahora fuera más un proyecto de análisis y de opinión y de datos, mientras que en la actual administración volvemos a las noticias más tradicionales, en un formato compacto de 30 minutos, pensando no en historias de largo aliento, ni en mirar procesos, sino en mirar sucesos, las noticias del día, lo que ocurrió hoy y lo que está pasando en este momento. La redacción, entre otras cosas, sigue siendo básicamente la misma, hay pocas variaciones, el equipo de producción sigue siendo el mismo, simplemente tratamos de considerar lo que está pasando hoy y seguramente hacerle seguimiento a las noticias, darle cabida a las historias que tengan los periodistas y a la curiosidad para abordar temas propios. Tratamos de tomar distancia de lo oficial para decir lo oficial es apenas un insumo que hay que contrastar, por supuesto, con otras fuentes, pero esto es televisión pública, que no necesariamente quiere decir televisión oficialista. De todas maneras, Yamid, supondría yo que la experiencia pasada con el espíritu con el que se crea ahora había abierto las puertas a un sinnúmero enorme de fuentes de información, convenios con universidades, con centros de estudio, con laboratorios, con observatorios sobre la vida de Bogotá región. Esas fuentes seguirán siendo consultadas en la medida en que puedan enriquecer o hacer acotaciones relevantes sobre las noticias que estamos cubriendo en el día a día. Por supuesto, Carlos Alberto, si algo aprendimos en la pasada etapa de ahora, de colegas como María Paula Martínez, el señor Andrés Páramo o Santiago de Narváez, es que había que mirar los temas en contexto e intentar hablar con los expertos, con la academia, con las fuentes que usted menciona. Sin duda seguirán siendo importantes, sobre todo para entender mejor los procesos que tiene esta ciudad, algunos de los cuales son muy complejos. Piense solamente usted en la adaptación al cambio climático de esta ciudad. Ninguna emergencia relacionada, por ejemplo, con lluvias o con sequía se puede entender sin esos procesos del cambio climático, de la emergencia climática, y para eso los expertos seguirán siendo muy importantes. Una parte del mensaje que nuestra jefe de información, Marta Noriega, y este servidor le han dado a los periodistas que conforman nuestra redacción es que, como le decía antes, las fuentes oficiales son apenas una de las fuentes que debemos consultar, pero la ciudadanía tiene un papel muy importante aquí para que la gente se vea reflejada en pantalla, pero esas otras fuentes, que son fuentes de la sociedad civil, de centros de pensamiento, de la academia, tendrán que caber para poder abordar los temas de una mejor manera. Ya que mencionas el tema de la ciudadanía, Yamid, ¿qué podemos hacer nosotros desde este espacio y ustedes mismos desde la emisión al aire de Capital para que las audiencias se sientan motivadas a entrar en contacto con nosotros, a sugerir temas, a plantear preguntas, a criticarnos cuando sientan que deben hacer críticas en el buen sentido de la palabra, críticas constructivas, porque puede ser que fallemos? ¿Qué podemos hacer para que esas audiencias se enganchen y se animen a estar en contacto con nosotros? Carlos Alberto, yo he sido durante mi vida periodística abanderado de la autorregulación y de la autocrítica, y en este ejercicio de trabajo en el Canal Capital no va a ser la excepción, con lo cual toda retroalimentación que nos puedan hacer los televidentes y las televidentes es bienvenido en este espacio. De hecho, este canal tiene una comunicación permanente con las audiencias a través de la página web y nos envían por ahí montones de historias que filtramos juiciosamente para que eso pueda salir al aire, y de ahí han salido historias muy interesantes. Recientemente publicamos, por ejemplo, una de un señor muy mayor, un agricultor de origen boyacense que terminó haciendo compostaje en Bogotá y enseñándole a estudiantes de la Universidad Nacional cómo hacer compostaje aquí en las granjas de la ciudad universitaria. O una historia de un televidente nuestro en Santander, ni siquiera en Bogotá, en Santander, estafado con el SOAT. Nos dio una idea de un tema que terminamos comprobando que efectivamente en Bogotá también había víctimas de esa estafa con el SOAT. Entonces, sus insumos
a través de esos correos que nos mandan por la página son muy, muy importantes. Pero en el día a día, en cada nota que hacemos de movilidad, de seguridad, queremos escuchar sobre todo a sus ciudadanos, traducirles cada cosa que sucede, en qué impacta sus vidas y ver las diferentes opiniones de las personas en la calle, en diferentes localidades de Bogotá, para que la gente se sienta representada y que cualquier voz ciudadana que usted vea en una nota, a lo mejor represente lo que usted en su casa está diciendo sobre determinado tema. Eso me entusiasma muchísimo, Yamid. Fíjate que, por ejemplo, recientemente tuvimos aquí una estudiante de la Universidad Distrital que, conversando con ella, nos contaba las dificultades que tuvo viniendo ella de un pequeño pueblo de Boyacá a vivir en Bogotá, con todo lo que eso supone para la familia, desde el punto de vista de gastos, de alojamiento, de vivienda, de aprender a moverse en la ciudad, de aprender a estar en un entorno social complejo como el de la Universidad Distrital en la sede de Soacha, que es una localidad y un sector de la capital del país y del centro del país complejo por las condiciones económicas, y nos contaba un poco cómo fue ese proceso de adaptación hacia ella, y nos decía ella, porque es estudiante de comunicación y periodismo, que habían hecho unos trabajos en la universidad de periodismo contando cómo es la adaptación de los estudiantes de la Universidad Distrital que vienen de afuera, cómo es que ellos se adaptan a la vida de la ciudad. Y a mí eso me pareció una historia apasionante, y como esas hay muchas otras historias que pueden nacer, como tú bien lo señalas, de los aportes, de las ideas que brotan de las audiencias. Y digo esto porque la participación de las audiencias es fundamental, y mi deber como defensor es estimularla y provocar a la gente para que participe y nos sugiera muchas ideas para cómo mejorar el cubrimiento de Bogotá. Parte de la propuesta que le hicimos cuando la nueva gerencia de Canal Capital nos contactó para involucrarnos, para subirnos en este barco, que nos preguntaba qué propondríamos, y entre las cosas que proponíamos es ayudarle a la gente que vive en Bogotá a navegar en estas ciudades, que esta ciudad es inmensa. Aquí hay por lo menos 8 ciudades en una, y si contáramos las diferentes localidades podrían ser muchas más, pero parte de la pregunta por estas ciudades y cuál es la identidad de quienes vivimos en Bogotá. ¿Es la del viejo cachaco muy bien vestido, con sombrero y un paraguas, o es la de una persona que viene de Maracaibo o la de una persona que viene del Chocó? No, pues todas son posibles. Es decir, la identidad de quienes vivimos en Bogotá la identidad es la diversidad. Esta es una ciudad diversa, y las personas que aquí vinimos necesitamos un mapa de cómo navegar esta ciudad. Entonces, muchas de nuestras informaciones serán informaciones de servicio, porque es probable que muchos de nuestros televidentes hayan venido o de Tumaco o del estado Apure o de cualquier otra ciudad de Colombia y quieran saber cuál es la oferta aquí de servicios, la oferta cultural, deportiva, y nosotros vamos a servir de puente en muchas de nuestras notas. El desarrollo de una ciudad depende mucho de qué tanto los ciudadanos y ciudadanas que habitan este territorio, un territorio cualquiera, participe activamente en la toma de decisiones colectivas. No se contente con ir a votar por el alcalde, por los concejales y por los ediles, y después de 4 años esperar que haya nuevas elecciones para decir, me gustó, me defraudó. No, se necesita una participación muy activa. Parte de ese proceso de participación depende de cómo la gente, el poblador común y corriente, el ciudadano de a pie, entiende los alcances y la naturaleza de un plan de desarrollo, que es el que rige finalmente la actuación de la administración local. ¿Qué tanto sientes tú que se puede contribuir desde un informativo de Capital, Bogotá Región, a entender la lógica con la que fue construido el plan y a incitar a la ciudadanía a montarse en ese plan de una manera participativa? Lo importante para nosotros, Carlos Alberto, es hacer seguimiento sobre las metas, sobre lo que quedó allí incluido y sobre si la gente se sintió o no convocada. Para traducirle esto a la vida cotidiana, le pongo un ejemplo. Estamos tratando de ver cómo con los líderes de Sumapaz, de la Bogotá rural, de una localidad donde no ganó, no tuvo la mayor votación el alcalde Galán,
¿qué tan representados se sienten o no en ese plan de desarrollo? En ese texto, ¿qué quedó realmente para ellos y para la Bogotá rural? ¿Sintieron que en su formulación pudieron participar, sí o no? Entonces, en casos como esos, de un texto por allá farragoso, de más de 300 y pico de artículos con un lenguaje muy técnico, tenemos que ver es si la gente se sintió representada en su construcción y si una vez elaborado el texto, la gente siente que lo que hay ahí le representa, le convoca o le parece suficiente. ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora la conversación de hoy con Yamit Palacio? ¿Ya han tenido la oportunidad de ver el noticiero de Capital ahora en su nuevo horario a las 6:30 de la tarde de lunes a viernes? ¿Tienen alguna historia o algún suceso importante que esté pasando en su barrio o localidad y quisieran contárnoslo? ¿Quisieran hacerle alguna pregunta al equipo de ahora? ¿O quizá conocen ustedes el plan de desarrollo que serviría de brújula a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán? ¿Cómo pueden contribuir ustedes como ciudadanos y ciudadanas y como televidentes de Capital para que nuestro servicio informativo pueda ejercer veeduría oportuna y pertinente a los objetivos y metas del Plan de Desarrollo de Bogotá? ¿Cuáles podrían ser esos hechos y procesos de los barrios o localidades que nosotros deberíamos conocer y divulgar en Canal Capital como insumos informativos para las decisiones que se toman en la alcaldía, el consejo distrital y las juntas administradoras locales? Pues es muy fácil, pueden escribirnos al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co. Estaremos atentos para ayudarles a resolver todas sus dudas, inquietudes y preguntas. Sigamos viendo la entrevista con Yamit. ¿Cómo sientes tú que se pueden generar condiciones al interior de un medio como Capital para que esa aspiración a que esto se maneje de una manera autónoma frente a la administración distrital no se vuelva ni una pugna contra la administración distrital en aras de demostrar que somos muy independientes y muy rigurosos como periodistas, ni tampoco en una dependencia adscrita a la oficina de prensa de la alcaldía? Pues yo creo que de dos maneras. Primero, que es algo que he dicho en nuestras reuniones de trabajo con las directivas de este canal, y es que pues evidentemente hay que asegurar una sostenibilidad financiera que no dependa exclusivamente de los recursos del gobierno distrital, porque si es así, pues hay siempre la tentación de hacer contenidos que sean funcionales a una administración. Entonces, en la medida en que usted tenga más canastos de dónde sacar recursos, pues eventualmente va a ser menos dependiente del gobierno de turno. Y dos, metiéndole pueblo a esto, Carlos Alberto, que no es nada nuevo, que no es una receta muy novedosa de mi parte, pero que involucrar a los ciudadanos y diversificar las fuentes a las que consultamos hace que en los contenidos nos volvamos menos dependientes de una verdad oficial. Yamit, ¿cómo se puede mejorar a tu modo de ver y qué tipo de cosas han estado haciendo, por ejemplo, para hacer que un espacio público como Transmilenio y próximamente el metro se conviertan en un ámbito de cohabitación de la gente que sea capaz de expresar todo lo que pasa en un universo de esos tan maravilloso, tan complejo como el de Transmilenio o el futuro metro? Ya para ustedes no es un secreto, pero yo soy de origen antioqueño. Llevo más de 20 años en Bogotá y eso me convierte en un antioqueño de Bogotá. Así como puede ser haber en Bogotá chocuanos de Bogotá, venezolanos de Bogotá, boyacenses de Bogotá, qué sé yo. Menciono esto porque desde muy chiquito la cultura metro se construía en las escuelas, en los colegios, le entregaban a uno cartillas para aprender a apreciar sus modos de transporte. Eso seguramente ya lo está haciendo el gobierno distrital. Nuestra tarea como medios de comunicación es, sin duda, informar, pero también en nuestras historias tratar con cariño a esta ciudad. Eso no quiere decir ocultar la verdad u ocultar la realidad. Es que la realidad tiene cosas sangrientas, escandalosas, que producen tensión, pero también hay muchas razones para creer que nuestras ciudades han avanzado y nuestra ciudad, Bogotá, en la que vivimos, ha logrado avances sustanciales en el mejoramiento de la calidad del sistema de transporte público Transmilenio, del SITP y en el avance de las obras del metro. Así que en tanto podamos ayudar a construir sentido de pertenencia por esta ciudad, lo estaremos haciendo.
El hecho de que hayan aparecido, creo yo que enhorabuena, con todas las virtudes y defectos que puedan tener las redes y plataformas digitales, Yamid, han cambiado mucho las prioridades informativas, en parte porque hay muchos sucesos que ocurren en el día que se informan simplemente a través de Twitter o a través de Instagram o quizá en una pequeña pieza de YouTube, porque se vuelven viejos, muy rápidamente envejecen hechos que hace 15 o 20 años aguantaban para la emisión de la noche. Ese tipo de cosas creo que en parte son las que ustedes van a cubrir a través de redes digitales, ¿verdad? Mire, Carlos Alberto, yo creo que nosotros tenemos que ofrecer en las plataformas digitales algo más que lo que entregamos en el informativo a las 6:30 de la tarde. Un poco más de contexto, notas un poquito más elaboradas, contenidos adicionales, las entrevistas en toda su duración para que podamos ayudar a comprender mejor los asuntos. Yo entiendo que la velocidad de las redes sociales es vertiginosa y con los recursos que tenemos nosotros aquí, ni corriendo como corren los atletas keniatas, lograríamos alcanzar a las redes sociales. Así que nuestro propósito no es competir con las redes sociales en velocidad, sino en ayudar a comprender las historias. Nosotros, a punta de videos virales, Carlos Alberto, no podemos competir y no es nuestro interés llenarnos de videos de atracos o de cosas que repusen en las redes de manera escandalosa. Eso en algún momento podrá ser un insumo para intentar comprender un fenómeno que esté ocurriendo, pero no podrá ser en cualquier caso nuestra prioridad. ¿Qué rol especializado empieza a tener un canal y un informativo como ahora en los nuevos horarios de 6:30 a 8:30 de la noche, Yamid, para que los ciudadanos cada día seamos más conscientes de cambiar hábitos? Por ejemplo, en el consumo del agua, que es una realidad que se nos vino de narices a todos y sobre la cual tenemos que sentirnos corresponsables como ciudadanos y ciudadanas de este territorio. ¿Qué tipo de rol sientes tú que es el que debe tener un informativo como ahora, por ejemplo, frente al tema del racionamiento? Pues por supuesto nosotros hemos en todos los capítulos, en todas las emisiones que hemos podido, reiterado la necesidad de cumplir las metas. No porque este sea un canal que dependa en una buena medida del presupuesto del gobierno distrital, sino porque finalmente se trata del bien ciudadano, que debería ser un bien superior y de un comportamiento empático entre nosotros los ciudadanos para decir, si uso una medida, una cantidad racional de agua, estoy, digamos, contribuyendo a la solución. Dicho lo anterior, hay que buscar otros frentes de trabajo para entender que no se trata solamente de poner una gráfica y de decir, hoy estamos en tal porcentaje del embalse tal, y se cumplió o no se cumplió la meta. No, hay que buscar otro tipo de notas para tomar conciencia sobre lo que supone el cuidado del agua. Por ejemplo, en relación con iniciativas ciudadanas para cuidar los humedales, que son parte del gran ecosistema del río Bogotá. Por ejemplo, para alianzas público-privadas, para distribuir en una zona del sur de Bogotá grifos ahorradores de agua. Por ejemplo, para en la sección cultural darle espacio a una obra de teatro donde el cuidado del agua es importante. Es decir, que eso no sea solamente un asunto de mirar los embalses, sino que pueda ser transversal a otras secciones en las cuales la gente entienda que ese no es un asunto importante solo por este año y que se descuide el consumo de agua para los restantes años. No, eso debe ser una cantaleta constante, cantaleta en el buen sentido, un contenido frecuente, para que, por ejemplo, como nos decía en una entrevista el director de la CAR, podamos asegurarnos entre todos un suministro de agua, porque el que tiene Bogotá está comprometido. Es decir, decía el director de la CAR en una entrevista con nosotros que solo tenemos agua más o menos garantizada, Carlos Alberto, hasta 2040, y que si no hacemos desde hoy las inversiones necesarias y los gobiernos nacional, distrital y departamental no hacen lo que corresponde en la cuenca del nacimiento del río Bogotá, después del 2040 el abastecimiento de agua para Bogotá está en entredicho. ¿Cómo se puede abordar, Yamid, el cubrimiento de dos actores muy importantes en la vida de la ciudad, actores políticos y que hacen parte del esquema de la democracia representativa, el Consejo y las juntas administradoras locales, cubriéndolas de tal manera que seamos capaces de no caer en el juego de estas polarizaciones tan tremendas que se están dando en el mundo entero? ¿Cómo cubrir un actor tan importante como el Consejo y las juntas administradoras locales, que mal que bien son los mecanismos de representación de los ciudadanos de esta ciudad? Lo que le propusimos al canal es hacerlo
Es decir, cubrir esas fuentes, no desconocerlas, pero lo básico, Carlos Alberto, lo que nos enseñaron, lo que nos han pedido siempre, equilibrio, y ese equilibrio tiene que ver con contrastar las informaciones. No es posible hacer una nota larguísima en la que un concejal se echa una perorata, un discurso 20 juliero, de pronto sin pruebas o con argumentos flojos, y otra cosa es una nota en la que eventualmente le escuchemos, miremos las pruebas que tiene y vayamos y contrastemos eso en la cotidianidad o con la fuente que debería responder a su denuncia o en fin. Pero el criterio para definir, Carlos Alberto, quién debe salir es que el que se opone, propone. O el que quiera salir es porque tiene una cosa suficientemente bien sustentada. Si es sobre el hambre en Bogotá, pues claro, nos importa hablar con el concejal que dice tener unas cifras sobre hambre en Bogotá, pero lo importante es ver eso cómo se refleja en la vida cotidiana en los restaurantes comunitarios, en los comedores comunitarios, ver qué está pasando con el programa de alimentación escolar, buscar respuesta con la Secretaría de Integración Social. Es decir, será una de las fuentes, pero eso habrá que contrastarlo, mirarlo en la realidad, a ver cómo funciona y ver qué tan suficientemente documentado, argumentado está ese concejal o ese integrante de una junta administrada local, porque está suficientemente diagnosticado por los politólogos, Carlos Alberto. En Bogotá hay evidentemente un voto de opinión para ciertos cargos, pero para otros hay unas redes clientelares, politiqueras, que normalmente están supeditados a unos intereses relacionados con contratos o con hacer politiquería y qué sé yo, y con eso toca tener mucho cuidado. Entonces lo evaluamos y con criterio definimos por qué sí o por qué no. De lejos Capital, Yamid, desde hace muchos años, casi que desde su fundación, ha ido mostrando cómo un canal público como este es un canal en donde la cultura no se vuelve un elemento marginal, sino que la cultura hace parte de los procesos de consolidación del desarrollo de la ciudad. La cultura no es marginal al crecimiento y al desarrollo de la ciudad. He visto a través de las piezas que se publican en redes, he visto que hay un interés muy grande por empezar a cubrir la cultura con notas a lo largo del día. Y eso me parece que es una apuesta que tenemos que aprender a valorar. ¿Qué se está haciendo en ese sentido, Yamid? Pues lo primero que usted dice, volver es una información cotidiana que sea más allá de una agenda cultural, destacar que Bogotá tiene una vida cultural vibrante, que la diferencia de la mayor parte de las ciudades de Colombia y de muchas otras de América Latina, que hay una oferta que difícilmente se encuentra en otras ciudades de América Latina y que es comparable perfectamente con la que podría tener Buenos Aires, Sao Paulo o Ciudad de México. Así que de eso deberíamos sentirnos orgullosos, entre otras cosas porque Bogotá invierte en cultura incluso más dinero que lo que invierte, por ejemplo, el Ministerio de las Culturas en el nivel nacional. Así que lo primero es mostrar esa diversidad de manifestaciones culturales y no hacerlo solamente desde la perspectiva oficial del músculo de IDARTES, del músculo de la Secretaría, del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, sino de un montón de procesos culturales que emergen desde la ciudadanía en las diferentes localidades de Bogotá. Yamid, gracias por haber estado con nosotros hoy en Audiencias Capital y ojalá nos podamos ver en un futuro próximo para continuar compartiendo estas percepciones que tienes tú con tu equipo de trabajo sobre el quehacer informativo desde un canal público como Capital. Hasta la próxima y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Carlos Alberto. Aquí estamos para responder a la ciudadanía en lo que podamos y para complementar las inquietudes que el programa del Defensor de las Audiencias tenga para el canal Capital. Hasta pronto. Llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy. Después de escuchar a Yamid Palacio, director de Ahora, nuestra propuesta informativa para Bogotá región, ¿qué inquietudes les quedaron? ¿Qué opinan del nuevo horario de emisión del informativo a las 6:30 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche? Recuerden que no hay defensoría sin televidentes y que sin la participación activa de ustedes, nuestras audiencias, pues este programa de la Defensoría de las Audiencias de Capital pues no tendría ningún sentido. Así que los seguimos invitando a que nos escriban al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co.
Y recuerden que en este correo ustedes pueden opinar sobre un programa que acaban de ver en Capital. También pueden hacernos saber cuáles hechos importantes para ustedes necesitan una cobertura informativa permanente. Pueden evaluar el trabajo de nuestros presentadores, de nuestras presentadoras, darnos su punto de vista sobre los programas que emitimos por nuestra señal abierta de televisión y también lo que estamos publicando en nuestras redes y plataformas digitales. En fin, son muchas las posibilidades y momentos que podemos compartir con ustedes desde este espacio de la Defensoría de las Audiencias de Capital. Recuerden que el nuevo horario del noticiero ahora es de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, con repetición a las 8:30 de la noche. Los espero el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao.